Hola a todos los amigos de La Buena Toma, ¿cómo están? Yo soy Daniela y hoy estamos en el marco del Incinerante Fest, este festival de cortometrajes que le abrió las puertas a las juventudes del país. Y hoy tenemos a Juan, él es el director de un corto que ya vimos en el festival que se llama De Gris a Positivo, y le damos la bienvenida a él. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy bien, muchas gracias. Listo. Bueno, Juan, estuvimos leyendo tu perfil. Cuéntanos un poco cómo es esta relación. Eres súper activista de los derechos humanos, eres director de cine, también eres el montajista de este corto tan precioso y tan conmovedor que pudimos ver en este festival. Cuéntanos cómo está esta relación un poco en estos dos campos que parecieran un poco lejanos, pero que realmente se manejan muy bien. Claro que sí, yo he hecho activismo LGBT y de las disidencias sexuales y feminista también hace más o menos 7 años en Manizales, que es la ciudad donde estudié mi primera carrera. Estudié Derecho, luego en Bogotá. Y después con el diagnóstico decidí entrar a estudiar cine. Siempre había hecho, o sea, había hecho activismo de derechos humanos y también había hecho arte. Y en algunos puntos como de performance y de actividades que hacíamos acá en Manizales, lográbamos como juntarlos, como que ocurría esto que hacíamos algún performance y tenía un contenido como activista, entonces se mezclaban. Y después, bueno, decidí estudiar cine y claramente cuando decidí hacer el documental asumí que era un tema muy, pues de una posición política fuerte y comenzó a levantarse como toda esta cuestión de lo que no se estaba hablando, de lo importante que era hablarlo, y ahí como que fue la gran mixtura de esto que han llamado artivismo, que es como arte más activismo. Eso lo podemos ver en el corto desde que empieza, esta combinación del performance, de la dirección, del arte, claramente del activismo, porque toca un tema muy importante del cual a veces no se nos habla o no sé, como que no se toca mucho y que sí es bastante importante ponerlo en una mesa de diálogo y justamente eso, dialogarlo, hablarlo y pues de pronto quitar un montón de prejuicios que hay alrededor de estos temas. Cuando yo empecé a ver el corto, sí noté claramente que era muy personal, y que la intención era justamente mirar hacia adentro, como lo podemos decir y como hace poco también lo tocamos en un tema aquí en La Buena Toma. ¿Y cómo ves tú este tema del activismo en las muestras cinematográficas, de pronto en los largos o en los cortos que se están cultivando o que se están haciendo en el país? Mira que yo, o sea, yo tenía esa impresión que estaba como más separado de lo que en realidad está el cine y el activismo. Por ejemplo, pasó con un largometraje que se llama 970 de Victoria Solano, que es sobre la resolución del ICA, que trataba el tema de las semillas pues de las semillas nativas, de las semillas que ya no se podían comercializar. Entonces, digamos, este como un ejemplo, pero también otras producciones, sobre todo en documental, siendo yo y es como donde más me muevo, me parece que sí, sí generan, así desde el inicio no se hace el objetivo, sí terminan generando como mucho impacto y terminan llegando como a muchos otros lugares y también generando como transformaciones, que es como creo lo más increíble que puede hacer el arte y el cine. Entonces sí, sí me parece que hay como una relación y que se terminan vinculando porque también se tratan, al tratar temas sociales y al tratar temas que vinculen personas o poblaciones determinadas, se está hablando y se está poniendo un cuestionamiento y se está también mostrando una posición ética y política sobre los temas. ¿Cómo crees tú que fue esta relación de dirigir el corto y de que ha sido una historia muy personal para ti? ¿No lo sentiste de pronto un poco, cómo decirlo así, como un poco vulnerable? O sea, le vas a contar una historia muy real a un montón de personas, lo vas a mandar a un circuito de festivales, lo vas a compartir con las personas con las que estás grabando,
y que aparte también fuiste el montajista de este corto. ¿No sentiste de pronto como algo súper íntimo, pues? Sí, sí, absolutamente, porque además como que yo sabía que para mí iba a ser importante en el momento en el que yo comencé a hacer el corto, llevaba 1 año y medio de diagnóstico de VIH, pero estaba todavía muy deprimido, yo estaba triste, estaba en un momento complicado. No es que ya lo hubiera superado, pero yo sabía que hacerlo en ese momento también me permitía con mucha sinceridad como contar lo que estaba pasando y lo que era en ese momento. Entonces yo sabía que iba a ser un ejercicio de exposición y vulnerabilidad para mí, pero yo sabía que eso podía ser importante para otras personas que lo vieran, porque cuando yo empecé a hacer el corto, decidí hacerlo, no encontraba muchos referentes, no encontraba películas contadas en primera persona de personas con VIH, las películas que existían las contaba alguien más y entonces se notaba que había un desconocimiento, un prejuicio, la experiencia no era tratada de una forma digna. Entonces yo decía, bueno, lo voy a hacer y esto me va a exponer, pero también le puede ayudar a otras personas. Entonces, en esa primera instancia sí, sí lo pensé. Luego, sinceramente, yo no creí que fuera a tener tanto impacto porque era un ejercicio de la escuela, porque lo hicimos muy o sea, teníamos un tiempo muy limitado, entonces era una entrevista con mi hermana y la grabamos con el Skype del computador y quedaba en vertical y yo decía, no, esto podrá ser material de investigación para luego hacer algo más elaborado, pero todo como fue pasando ahí fue como tenía la verdad. Siento que lo valioso y lo que ya ha llamado la atención del documental es, pues de Grisa Positivo es la verdad que tiene, la sinceridad que tiene. ¿Tienes de pronto algún público en específico al que quisieras que este corto llegue? O sea, cuando lo hiciste pensando de pronto, ok, esto puede presentarse para tales y tales ciudades, para tales y tales personas. En este momento lo piensas, ya que, pues bueno, Incinerante ha sido un festival que por el tema de la pandemia los cortos se están transmitiendo por Facebook, por su página y por la de Kinetoscopio. Entonces le puede llegar absolutamente a cualquier persona de cualquier edad. Pero crees que, o sea, ¿te llama la atención esto o piensas que es más bien un corto para un público de una edad más restringida de pronto? Yo en un momento, o sea, inicialmente pensaba como dirigirlo a personas que tuvieran VIH y sus familias, como estas o los grupos cercanos a estas personas que no tenían mucha información o que sentían mucho miedo. Pero en el transcurso de los festivales y de como de la ruta que hemos ido llevando, hemos ampliado con el equipo mucho más el espectro, porque también o sea, el documental me ha mostrado, el corto me ha mostrado que personas que no han tenido esa situación, pero que han tenido, por ejemplo, depresión o duelos o pérdidas amorosas, se sienten muy vinculadas. Entonces, como que también es mucho más general hablar de rupturas en la vida o hablar de momentos en que sentimos que la vida se nos acaba. Entonces, en ese sentido, como que ahora está más dirigido a un público general y yo, a propósito del festival y de lo que es incinerante, sí lo pienso mucho siempre como para jóvenes ahora, porque, porque somos quienes de repente más miedo podemos tener frente a esta situación, quienes más exposición también podemos tener y quienes no tenemos muchas veces los recursos o la independencia para vivir estos procesos en nuestro lugar o en nuestra independencia, sino que estamos o con nuestras familias o con otras personas y estas particularidades son complicadas, o sea, como que le da más complejidad a las cosas. O no tenemos un trabajo muy estable, entonces nos da miedo que nos despidan de nuestro trabajo, o no tenemos herramientas o mucho conocimiento para decir, no, es que esto me está pasando y es así. Mira que cuando te escucho hablar y cuando mencionas esto de que, ok, no todo el mundo está viendo lo mismo que yo, pero sí hay gente que está viviendo depresión o ansiedad, y teniendo en cuenta este momento tan extraño que estamos viviendo de una pandemia
de, de estar en cuarentena muchos meses, de pronto no ver a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestra familia, no poder, digamos que la vida nos cambió de un momento a otro, indudablemente fue un choque emocional para muchos, y que hubo ahí un tema de inestabilidad también emocional. Y siento que estos espacios, este corto, que es tan real, porque lo que tú dices es la magia del documental, ¿no? O sea, que te están hablando con o sea, la realidad es muy puro, puede ser también hasta muy chocante, porque hay cosas que uno no se espera o que uno no se imagina y que te están mostrando y te lo están mostrando de una manera tan real de que así es, sin filtros, que te abre la mente para empezar a cambiar un poco el discurso y empezar también de pronto ser un poco de catarsis y empezar un poco a sanar nosotros mismos, a veces perdonarnos también a nosotros mismos y seguir adelante. Entonces, algo que me pareció fascinante el corto, y quisiera saber de pronto qué tipo de comentarios te han llegado. Vi que el corto sí ha recorrido bastantes festivales. Me dices que lo presentaste en tu escuela, entonces quisiera saber qué tipo de comentarios te han llegado. Sí, yo podría decir que a propósito de lo que estabas diciendo de la pandemia, de esta pandemia de COVID, fue muy, fue valiosa para la distribución del corto porque tengo como comentarios desde antes de la pandemia porque empezamos a mostrarlo el año pasado en noviembre que estrenamos en Ecuador. Lo mostramos en un par en algunos festivales como 4 o 5 antes de la pandemia. De la pandemia hacia aquí nos han seleccionado como en 20 festivales en todo el mundo y o sea, en parte yo siento que es porque empezamos a hacer un trabajo de visibilización, pero yo también creo que ahora esta experiencia se siente más cercana, porque yo, por ejemplo, en la parte en la que me forro en látex y salgo a la calle, antes pues la gente lo veía y me decía, ay no, tan triste ese momento, ¿cómo lo hiciste? ¿Tú en serio te sentías así de ahogado? Qué fuerte. Ahora la gente que lo ve me ha escrito como, claro, es que yo lo entiendo, cuando empezó la pandemia yo tenía miedo de salir, creía que me iba a enfermar solo con tocar a otras personas, como que la empatía, esta pandemia me ha mostrado mucho la empatía y además desde la distancia, porque no es mostrarlo en un festival en el que tú vas, te sientas, la gente te ve, es una pantalla grande, sino que la gente lo está viendo en los celulares, en los computadores, y aún así siente esa empatía y sí nos han escrito mucho como personas que se identifican. También ha sido muy especial para mí personas que, por ejemplo, están comenzando su tratamiento y me escriben como, mira, yo lo vi, yo tenía mucho miedo, pero entonces yo creo que se pueden hacer otras cosas, me preguntan, se ha vuelto como retroviral, digo yo, como más que viral, retroviral, como es el mismo VIH. Y ha sido bien, bien especial eso. De pronto, aparte de estos comentarios muy positivos, donde uno empieza a ver que se empiezan a generar lazos, que te preguntan qué puedo hacer o que te comentan, que de pronto a veces cuando uno le dicen, yo sentí lo mismo, yo pasé lo mismo, te entiendo porque lo viví, siento que ahí va como una curita ahí sanando y haciendo un poco más fuerte, como que uno se siente mucho mejor. Eh, digamos, en este caso tú que estás contando y que abriste tu corazón y abriste tu vida para contar una historia y que esa historia le ha llegado a muchas personas como lo hablábamos y que ellos lo puedan entender desde la pandemia o desde el mismo tratamiento o desde una depresión, desde otra o enfermedad que también nos haga sentir de pronto un poco vulnerables o que nos haga sentir mal el tema de la respiración, como cuando tú dices, como cuando te forras en látex. Eh, que de pronto no te han llegado otro tipo de comentarios aparte de esos, cómo has manejado este tema, porque al fin y al cabo es un cortometraje que invita justamente como a ser un poco más calmados con el tema, quitarnos los prejuicios y es un cortometraje yo creo que lleno de amor. Sí, sí, pero claramente sí nos han llegado comentarios, sobre todo por la exposición de mi familia, porque yo decido no solo exponerme a mí, sino que expongo, muestro a mi familia, o sea, y sale la cara, la voz de mi familia,
esto fue todo un proceso, pues como convencerles que hicieran parte, que supieran y sintieran también lo importante que era para mí. Pero sí, por ejemplo, hemos recibido comentarios de personas que han dicho que les parece como un poco apropiado que yo exponga de esa manera a mi familia, que los muestre tan vulnerables, que si yo lo quería hacer está bien, pero que no tenía por qué mostrar a mi familia. Pero estos comentarios, como que yo los pongo en contrapeso con las personas que me han dicho como pues la parte, saber que hay una familia que te respalda a ti, le hace pensar a uno que finalmente lo que uno tiene es la familia y la gente que está ahí firme apoyándolo, como que yo los pongo en contrapeso y digo, bueno, pues también son percepciones de las personas y es válido. Lo interesante es que genera algo que decir, como no es que lo vean y es como, ah, bueno, ya, sino que genera algo que decir. O también otras personas que me han dicho como, pero es que ya no es así, ya no estamos en los 80, o sea, ¿cuál es el drama con esa situación? Pero ¿por qué se habla de esa manera? Entonces, de repente, personas que tienen más, han tenido más acceso a otro tipo de información o que han vivido en otros lugares, porque en otros países es muy diferente, pero pues yo como que, yo digo, pues yo no me inventé nada y conozco muchos casos de violencia médica aquí en Colombia frente a esta situación, mucho desconocimiento, es como un vacío aquí y, y pues bueno, ahí como que contestamos, yo contesto siempre como con honestidad y pues ya me estoy poniendo ahí como mucho con el corazón y así mismo lo tomo. Muy bien. De pronto, Juan, ¿hacia dónde quisieras que este corto llegara? De pronto ¿te gustaría presentarlo en colegios, en universidades, en hospitales? Como, ¿cuál es tu otro público que quisieras llegar? ¿Dónde te gustaría que se exhibiera este corto? Sí, de hecho, o sea, de hecho lo estamos haciendo paralelo a los festivales. Estamos con Salmón Producciones, que es una productora colombiana que estuvo vinculada al documental desde el inicio y luego en la postproducción y ahora está encargada de la distribución aquí en Colombia. Y con ellas como que trazamos una estrategia, se llama una estrategia mixta de distribución. Por un lado están los festivales y estos eventos más como de cine, y por otro lado están los eventos culturales, académicos, educativos, donde puede impactar, porque la intención es, en este caso del corto, es que impacte como y que genere inquietudes y preguntas. Entonces alcanzamos a estar en universidades, estuvimos en Florencia en Uniamazonía, aquí en Manizales en la Universidad de Caldas, en la cárcel de mujeres de Cartagena, que fue súper interesante, y luego fue la pandemia. Luego hemos estado en otros eventos virtuales, pero la intención sí es seguir buscando espacios y generando espacios para mostrarlo en colegios, en universidades, en casas culturales, en hospitales me gustaría mucho, como con público médico, en un congreso de medicina, me encantaría, como para poderlo hablar ahí muy con quienes están manejando esta situación y tienen una posición de poder que muchas veces asumen de una forma muy violenta. ¿Cómo fue esta relación entre ser el director y el montajista? ¿O siempre lo has manejado de pronto por los antecedentes y la información que ya habías tenido de pronto del performance y de toda esta cuestión que ya nos comentabas antes? O sea, ¿fue muy natural o simplemente la situación se dio? No, esto fue sin precedentes. Lo que ocurre es que, como el docu lo hicimos en el marco de la Escuela Nacional de Cine, en el Conservatorio de Cine, entonces funciona así. Tú presentas una idea, si pasas como un pitch, la diriges. Entonces yo pasé mi idea, que era un documental autobiográfico, pasé el pitch, la dirigía y formé un equipo. Y el equipo también era de personas muy cercanas a mí que quería mucho. Entonces estaba mi productora de campo, mi director de foto y la sonidista. Con ellos fue que nos embarcamos como en la aventura y fueron quienes lo hicieron posible finalmente porque yo siempre estaba de este lado de la cámara. Entonces, más o menos era así. Íbamos a hacer una entrevista, lo hablábamos, yo les decía, les voy a preguntar esto a mi familia, ustedes están ahí, tengan en cuenta esto, lo otro, pero cuando yo pasaba al otro lado, yo no podía estar pensando en nada de cómo estará quedando la imagen, el encuadre, si estará el sonido bien, yo me tenía que entregar a esa situación, porque además son
conversaciones muy fuertes, muy largas, que no habíamos tenido y tuvimos frente a una cámara, entonces estamos como haciendo ahí una terapia y yo estaba allá. Y luego mirábamos el material o yo, por ejemplo, en la entrevista con mi papá, estamos ahí hablando tal y en un momento muy emotivo miro y la sonidista está llorando, el director de foto está llorando, pero no dicen nada, no pueden hacer ruido. Y yo estoy llorando también y mi papá también, pero era como ese ejercicio de desdoblamiento. Luego, cuando fue el momento de la edición, queríamos contratar una persona externa que hiciera el montaje, pero uno de nuestros profesores, el Kinrene Díaz, un gran director de foto, nos asesoró que lo hiciéramos uno de nosotros. Entonces, Lauri, que era la sonidista, yo había visto que ella había montado una vez un ejercicio y me había gustado, entonces yo le dije, ¿por qué no lo montas tú? Montémoslo juntos. Entonces lo que hicimos fue, nos veíamos en el apartamento donde yo vivo en Bogotá, llenamos el apartamento de papeles en los que decían, por ejemplo, entrevista con mi mamá, tal cosa, música en tal parte, eh, parte del látex tal, como video, audio y tema. Entonces, ¿cómo va a empezar? ¿Qué tema queremos tocar al inicio? ¿Qué tema es aquí? El miedo, listo. ¿Qué tema es acá? La familia, listo. Y lo hicimos como gráficamente así en la pared y con Lauri lo empezamos a montar en el computador. Hasta que en un punto yo estaba participando en Bogo Shorts, en el Festival de Cortos en Bogotá, como en una categoría de estudiantes. Entonces yo ya tenía que estar en Bogo Shorts y Lauri se encargó como de terminar el montaje. Y ya cuando yo lo vi, que fue en la escuela, ya como una primera versión, uy, fue impresionante porque yo le decía, ¿cómo hiciste tú para montar? Sí, así era que yo quería, o sea, yo quería eso, la sensación era esa, como que nos terminamos volviendo una unidad como equipo y fue posible y se ve muy, a pesar que tenga videos en celular, videos en una cámara, en blanco y negro, como que se ve una unidad, una obra, no como si fueran varias partidas. ¿Qué sentiste de pronto la primera vez que viste bueno, no sé si en pantalla grande, pero que viste ya todo por fin ensamblado y que ya está listo, ya se puede ir a volar este corto, ya de aquí en adelante es lo que el corto haga por sí solo? Uy, una emoción muy grande, en serio que una emoción muy grande y como que yo me entregaba a la experiencia como espectador o sea, había partes en las que me conmovía mucho y y sentía también como como una suerte de transformación, como que yo lo veía y ya podía decir, uy, yo en ese momento sí estaba muy triste, pero como que veía también lo que había avanzado, como que decía, ay, siquiera ya no estoy así, pero fue por el mismo, como por la misma pieza, o sea, la pieza fue transformadora mientras la realizamos y cuando yo la veo, yo siento que hubo algo que cambió, como que esa relación con el diagnóstico cambió, la relación con el miedo se convirtió en otra cosa. Entonces sí, ha sido para mí muy poderoso, claro. Sí. Nos alegró un montón que esté corto, que a nosotros también nos conmovió un montón, que cuando lo vi, yo hablé con los chicos de Incinerantes, yo les pedí, les dije, por favor, quiero hablar con Juan, porque aparte, pues yo ahorita estoy como en el tema del cine, pero yo realmente estudio Derecho, entonces cuando vi que tú eras abogado, fue como, tengo que hablarlo, porque realmente sí hay una relación y más con el activismo y más con estos temas sociales que a veces no se tocan de pronto por miedo o porque a veces son situaciones muy personales, pero que ya se están de pronto empezando a mostrar más y que los festivales, que los colegios, que las universidades están abriendo un campo amplio para, digamos, la exhibición de ciertos temas, en este caso ese documental. Nosotros lo vimos y nos pareció súper poderoso, también movió un montón de cosas dentro de nosotros, pero me alegra un montón, Juan, que tú lo puedas decir, porque al final y al cabo era un proceso para ti como director, como todo un proceso, no sé, es lo que tú dices, como qué maluco que estaba en ese momento tan triste, ahorita ya no lo estoy, y esta pieza y este trabajo que costó de pronto muchas lágrimas, muchos sentimientos,
me ayudó a estar mejor, a estar bien, a de pronto tener otro tipo de relación con mis amigos, con las personas que me ayudaron, con las personas que están viendo el corto. Creo que cumple totalmente esta misión de que el arte tiene que ser transgresor y tiene que transformar y que nos tiene que ayudar también a sanar. Como director, que quisieras de pronto darles un consejo a las personas que hasta ahorita están empezando o que quieren de pronto tocar un tema así personal y que a veces de pronto por miedo, por, por un montón de situaciones muy reales, no se animan a seguir o que están hasta ahorita empezando en ese trabajo. Primero, muchas gracias como por el comentario tan bonito y tan sentido, como que me emociona y me conmueve mucho lo que me dices. Y como que en esa línea yo lo que diría es que como que hay que hablar con el miedo, como que hay que dialogar con el miedo. No es tan fácil como decir, no, quítate el miedo y salta al vacío, arriesgate. Es como hablar con el miedo y también hacerlo parte, como saber que va a ser complicado, pero que si se está haciendo como de las entrañas, si es como una pulsión, como nos decía Diego García, uno de los profesores, cuando vimos documental, como que él decía, obsesiónense con sus proyectos, si ustedes van a hacer algo, que sea porque ustedes desayunen, almuercen y coman eso todo el tiempo, porque así de visceral va a ser y así de impactante va a ser luego para las otras personas. Entonces, de esa manera como que se van haciendo posibles las cosas para que sean reales los proyectos, pero primero creo que es como ser muy, acudir mucho a la sinceridad y decir yo quiero hacer y lo quiero hacer por esto y como que me voy a dar la oportunidad también y voy a permitir que otras personas se identifiquen o que otras personas me entiendan o me voy a entender a mí, como que yo creo que hasta eso puede ser suficiente. Y después, seguro, va a haber mucha resonancia y va a haber eco y lugares donde se pueda escuchar y donde se pueda llegar también esta experiencia. ¿Le cambiarías algo al corto ya que lo viste, que eso le quitarías, le agregarías de pronto en orden? ¿Le harías algo o crees que está perfecto? No, no así. Y muchas veces me lo han preguntado. Yo creo que en este momento lo haríamos diferente con el equipo, por ejemplo, porque ahora tenemos muchos otros conocimientos, muchas otras herramientas. Pero para mí el corto es o sea, un muy buen reflejo de un momento de mi vida, de mi formación, de mi proceso como activista o como artista. Entonces, como está, lo dejaría. Ahora lo haríamos de otras maneras, pero como está, creo que es fiel a ese momento y a esa realidad y por eso lo valoro un montón, así como es. Ya para ir finalizando, Juan, quisiera de pronto preguntarte, ¿tienes algunos proyectos en mente, los tienes en papel? ¿Qué se viene en tu carrera profesional? Sí, tengo proyectos audiovisuales y también activistas, eh, que también espero que se que se sigan uniendo. Entonces, audiovisuales, ahora estamos haciendo nuestra tesis en la Escuela Nacional de Cine. Yo soy el productor, la directora está Elena Pérez, que fue mi productora de campo en el cortometraje de Grisa Positivo, y estamos trabajando una historia que también parte de una vivencia muy personal, en este caso es en formato ficción, y también tiene que ver con con un tema que es complicado de tratar en Colombia, como es el aborto. Entonces estamos trabajándole como fuertemente, explorando una forma de producción no vertical, una forma horizontal de creación, muy sentida, muy desde la experiencia, pues desde la experiencia que han vivido nuestras compañeras del equipo. Entonces, bueno, estamos trabajándole fuertemente a este proyecto y a nivel activista, comencé hace poco en la Red Latinoamericana de Jóvenes y Adolescentes Positivos un proyecto de incidencia política que tiene como alcance latinoamericano y tiene el objetivo de capacitar y estar como
recibiendo denuncias y casos de jóvenes desde diferentes lugares del continente frente al COVID-19, jóvenes, jóvenes con VIH frente al COVID-19. Entonces también estoy como coordinador en este momento de ese proyecto y claro, me alegra un montón porque son cosas que han sido posibles y han llegado por el documental. Yo regresé al activismo por el documental, ingresé a la agenda del VIH con el documental y ahora como que estoy muy interesada en aquí en Colombia empezar a mover más este tema y vincular otros jóvenes que pueden no vivir esta experiencia, pero que les interese también hablar del tema, generar otros espacios, disminuir la discriminación. Y todo lo que posteas o compartes con nosotros. claro que sí. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, en serio, es muy valioso para nosotros como realizadores jóvenes, como personas que estamos comenzando, tener espacios de visibilidad y también como que siempre aprovecho estos espacios para decir que las personas que vean el corto, si tienen un cineclub o una exhibición, Facebook, la fanpage de Grisa Positivo con H después de la T y en Instagram igualmente, @de Grisa Positivo. En ambas redes sociales nos movemos, estamos diciendo cuándo tenemos proyección, dónde, y nos pueden escribir y también respondemos súper. Muchísimas gracias por estar aquí.